Bienvenidos una vez más a Salim Collector Podcast. Yo soy Salim y espero que la estén pasando muy bien el día de hoy, porque como cada semana les traigo un excelente tema. Y el tema de hoy es el equilibrio entre nuestras pasiones y nuestras fantasías sobre el mundo real. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salim Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok, por favor suscríbete, compártenos, danos like. Esto de veras nos ayudaría muchísimo. Recuerda, Salim Collector en YouTube, Spotify, Facebook, TikTok. Tenemos TikTok y donde gustes. Estamos llegando a nuestro final de temporada. Fue una temporada muy bonita, la verdad, como quise enfocarme más que nada en puntos reales o más que nada en historia del coleccionismo, en datos interesantes, que en las polémicas como lo hice en la temporada pasada, y creo que lo cumplí, porque quiero que el podcast sea un poquito más informativo que polémico. Sin embargo, al mismo tiempo no podemos deshacernos de las polémicas porque esas existen y son parte del mismo coleccionismo. Entonces ese fue mi punto durante esta temporada, pero el día de hoy les traigo no solamente un tema, les traigo el tema, ¿ok? Le puse un título medio curioso, como pudieron notar, que es el equilibrio entre nuestras fantasías y pasiones sobre el mundo real. Y es porque hoy vamos a tener una charla muy fuerte, muy intensa, muy profunda. Vamos a hablar de manera psicológica, vamos a hablar de manera filosófica, vamos a entendernos a nosotros mismos. Y voy a salir al mismo tiempo en defensa de nosotros mismos, podría decirlo yo así. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué estoy exagerado? Bueno, ¿por qué estoy exagerando tanto el intro? Bueno, antes de comenzar quiero decirte que este capítulo va a durar para que te prepares. Y empecemos. Es muy común notar, bueno, es fácil notar que en su podcast y principalmente en su canal, hablo de superhéroes, hablo de figuras de acción, hablo de lo que más me apasiona. Tú puedes ver a través de mis videos, de mis TikToks, de lo que tú quieras, del contenido que haga, que mi mundo es infantil. Es infantil. Admiro a los héroes. Admiro muchísimo a los superhéroes. ¿Ok? Mi pasión es entenderlos, es comprenderlos, porque al mismo tiempo se esconde en mí una anhelación, un sueño que no tengo y que no poseo, y es la capacidad de volar. Es el sueño que en parte deseo tener, la capacidad de volar, la capacidad de poder tener superpoderes. Y es el gusto y es la pasión y es el sueño más grande que he tenido toda mi vida. ¿Ok? Pero el humano no vuela. No vuelo, no voy a poder volar jamás. He notado y entiendo que existen formas de hacer que un humano vuele, es decir, por ejemplo, diversas prácticas, algunos deportes extremos, de alguna manera se puede hacer. Pero en sí yo no voy a poder volar como Superman. Nunca voy a poder ser invulnerable ni hábil como lo es Batman. O al mismo tiempo no voy a poder visitar otros planetas y crear mis pensamientos con un anillo mágico como lo hace mi superhéroe favorito. Entiendo esta situación, pero mi punto al inicio de esto es decir que yo, por un lado, tengo un lado infantil. Y eso es real. Pero no solamente yo me iría lejos para decir que yo, porque entiendo que la sociedad en la que vivo hoy en día es infantil. Y no tanto porque como yo les guste los superhéroes, sino porque vivimos en una sociedad infantilizada demasiado. Y en este aspecto yo me atrevo, siendo quien soy, teniendo un canal específicamente hablando de figuras de acción, de juguetes infantiles, de cómics, de verdad, de superhéroes infantiles, me atrevo a señalar y decir que la sociedad actual es infantil, en especial mi generación. Yo no tengo miedo en aceptar que soy un millennial, porque nací en el 93. Soy un millennial porque a mí me tocó vivir el milenio nuevo. Y soy un millennial porque me tocó una etapa muy interesante en la humanidad, en la cual evolucionó drásticamente con la unificación por medio de las redes sociales, por medio del internet. Pero algo que le tocó en particular a mi generación es toda la evolución que venía ya arraigando incluso desde las décadas de los 60s. Porque actualmente el adulto no es como lo imaginábamos. Ya el adulto no es aquel hombre que se para todos los días a trabajar y trae el pan a la mesa y le da cinturonazos a los niños para educarlos y es el hombre de la casa. Ya actualmente ese concepto se ha desaparecido, muerto. Y habrá personas quienes digan, bueno, pero pues es que eso es malo. No,
Hemos evolucionado mentalmente como sociedad, pero al mismo tiempo muchos individuos han aprovechado este cambio de sociedad, este cambio de pensamiento para crear al mismo tiempo una versión infantil de sí mismos y mostrarla al mundo. Entonces vuelvo y repito, yo admiro al mundo infantil, yo admiro ese aspecto y trato de reconectarme con mi yo infantil de esta manera. Porque ese yo infantil que no pudo tener ciertos juguetes porque mis padres no pudieron dármelos, ¿verdad? Porque pues obviamente la economía no fue el fuerte, no hubo esa facilidad. Yo mismo me lo recompenso de esta manera. Compro las cosas que en ese momento no pude tener. Y al mismo tiempo admiro y sigo admirando esa situación. Me pongo a pensar, por ejemplo, que en mi casa, ¿verdad? Con mi esposa y mi hija, lo que se reproduce en la televisión la mayoría del tiempo es algo infantil. Justo mi esposa y yo nos empezamos a ver por gusto propio Las Chicas Superpoderosas, quien básicamente fue una caricatura de nuestra infancia, que ambos disfrutamos y solamente nos nació volver a empezarla. A lo mucho empezamos a ver cosas de magnitud adolescente. Incluso por eso es que a mi esposa le fascinan las series de temáticas adolescentes. En esta casa, en mi casa, su casa, prácticamente lo que más se reproduce es infantil. Y no tanto porque tengo una niña de 5 años, sino porque en esencia a mí me gusta la contenido infantil. Esa nostalgia que llego a tener, ese fanatismo que llego a tener. Pero al mismo tiempo no significa que el hecho de que yo admire lo infantil, que yo de alguna manera quiera vivir todavía ese sueño, que yo agarre una figura de acción y juegue con mis monitos y que me ponga trajes de superhéroes o juegue con juguetes como mis guantes de Hulk, no significa en esencia que soy infantil. Porque al mismo tiempo de ser infantil, o sea, al mismo tiempo de jugar, de disfrutar, de entender y disfrutar de esa fantasía, soy responsable. Soy un padre presente y que amo a mi hija. Soy una persona que amo a mi esposa, que cuido, que procuro a mi familia, que estoy presente, que me hago cargo de ellos, que me hago responsable del día a día, que vivo de manera independiente, que hago valer mi realidad, entiendo en dónde estoy, que si un día se descompone el carro o hay una situación en la casa, me tengo que hacer cargo de ello, que soy responsable de cuidar, ¿verdad? De cuidar de manera de seguridad a mi esposa y a mi hija, que al mismo tiempo puedo y entiendo que soy una persona que vive una realidad, que tengo que hacerme cargo de los impuestos, que tengo que hacerme cargo del mandado, que tengo que buscar obviamente el pan de cada día para poder traer el pan a la mesa. O sea, básicamente no significa que porque yo me gusten los superhéroes significa que yo sea infantil, porque al mismo tiempo actualmente la infantilidad o el adulto infantil no necesariamente está unido al comprar figuras de acción, al comprar juguetes o al admirar a los superhéroes. Porque actualmente una persona puede ser infantil cuando al mismo tiempo no aceptan la realidad en la que vive, cuando al mismo tiempo no entienden dónde está y no es responsable ni de sí mismo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Hace poco vi un video que me voló la cabeza, ¿ok? Y fue un video que duró 40 minutos y me obsesionó porque deconstruyó totalmente el adulto infantilizado de la actualidad. Pero lo curioso de este video es que por un lado quiso tomar al mito del superhéroe como un culpable. Pero cuando vas y entiendes la tesis de este psicólogo que hizo, entiendes que no fue esa la intención, sino más bien quiso explicar la correlación que existe sobre nuestras epopeyas actuales con el problema de la sociedad infantil actual. Porque como vuelvo y repito, yo entiendo que mi generación, los millennials, adultos ahora, yo estoy a punto de entrar dentro de 2 años a los 30. Yo este año cumplo 29, justamente el mes que entra, para ser preciso, el 22 de julio, por si me quieren dejar ahí un saludito. Ese es el punto de lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Esto es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, si existe un adulto infantilizado,
es aquel que compra figuras de acción, es aquel que ve superhéroes, que consume caricaturas. ¿Qué es entonces en este punto? ¿Cómo es un adulto infantilizado? ¿Sobre qué situación se encuentra? Y si de alguna manera tiene relación lo que consumimos, lo que vivimos, lo que somos para aceptar esta situación. Entendamos primero la parte del mito. ¿Por qué el mito? El mito ha hecho que el ser humano mate y viva a través de él. Lo hemos visto por medio de la iglesia, lo hemos visto por medio de la religión principalmente, que mitos erigieron imperios y los tiraron al mismo tiempo. Y esto ha sucedido todo el tiempo, por lo que los mitos son parte de nosotros mismos. Han evolucionado, antes era nuestra realidad y ahora es nuestra perspectiva de la misma. Actualmente, el mito ya no es algo que nos dan en una iglesia, es algo que es suministrado por otro medio mucho más fuerte y masivo, y estoy hablando del cine y la televisión. Consumimos el mito por medio de estos dos puntos que nos controlan automáticamente, porque ahí nos empiezan a mostrar lo que queremos ser o las opciones de lo que podemos ser, fingiendo si lo queremos ser. Parte de las películas de superhéroes, lo que ha permeado a la cultura del cine, a la cultura pop de manera absoluta, ha tenido esa fuerza increíble que incluso cineastas del tema ya aborrecen al mundo del superhéroe. Lo evitan, dicen que todo el género ha fracasado. Sin embargo, la razón por la que existen es porque la misma sociedad de hoy tiene esta situación. Maurice von Franz, quien fue una socióloga que trató de construir esta situación incluso desde antes de todo este asunto, por ahí de los 60s, se dio cuenta que ya existía una sociedad distraída, pero no solamente se basaba sobre la crítica hacia la mujer que existía por ahí de los 50s. Ella se dio cuenta que ya había una sociedad infantilizada para este punto, pero en aquel tiempo era una anomalía y no el status quo. Es decir, era algo que pasaba, veías un adulto infantilizado, pero no era algo que podías ver todo el tiempo. Eso era lo raro. Maurice von Franz se dio cuenta de esto, y entonces fue cuando definió el término puer-aeternus. Los puer-aeternus son individuos con complejo materno que viven una pubertad eterna. Esto por la falta de imagen materna, pues crean la censura y castración psicológica en edad adulta. Es decir, los individuos que tienen este complejo crean esta pubertad de no envejecer, de vivir siempre en el país de nunca jamás. Es decir, no aceptar que son adultos. Este puer-aeternus aparece incluso desde mucho antes de la globalificación de los medios. O sea, esto ya existía desde hace mucho tiempo. El psicólogo Eric Newman separa a la vida en tres etapas: la etapa madre, la etapa padre y la etapa del individuo. En la etapa madre necesitamos el pecho y al mismo tiempo la formación de nuestra madre para poder tener esa creación de nuestra psique infantil. Esta etapa es la que nos da vamos a decir, como nuestro huevito, nuestra forma de poder relacionarnos con el mundo por la medida de la protección de nuestra madre, hasta que en la segunda etapa, es decir, la etapa del padre, la figura paterna toma al niño y lo lleva de golpe al mundo real. Esto es para poder entender, crecer, es decir, lo pone a entender sobre qué mundo está existiendo y deja esta situación. Podemos imaginar, por ejemplo, la película de 300, cuando el niño Leónidas es separado de su mamá, la mamá se enoja, la mamá trata de tomarlo y le evitan, es decir, los espartanos se lo evitan, y a él lo llevan a entrenar, lo llevan a enfrentarse al lobo. A esto trato de especificarlo con la etapa del padre. Por último, la etapa del individuo, en la que el pecho ni el falo controlan a la persona, sino él mismo. Es decir, ya no lo controla el padre, ya no lo controla la madre, sino él mismo acaba de encontrarse sobre sí mismo. Básicamente se comprende, se unifica y se construye. Estas son las tres etapas que el psicólogo Eric Newman, vamos a decir, especifica. Von Franz explica que cuando no existe una figura paterna, y hay que entender este punto, no es necesariamente mutuamente excluyente. Es decir, no significa si no hay un papá aparece un puer-aeternus, pero si la figura paterna empieza a faltar, es entonces cuando la mamá y el hijo empiezan un contrato no verbal en el cual se autodestruyen. Esto porque la mamá trata de buscar en el hijo
una protección para que éste no la abandone. Es decir, empieza a ser más fuerte, más firme con el hijo para que éste no la abandone, y al mismo tiempo este es felizmente castrado y de esta manera, vamos a decir, posterga su pubertad. O sea, no termina de crecer, no termina de madurar esta situación en muchos de los casos. No significa que esto sucede en todos los tiempos, porque hay que entender esa situación. Es decir, la etapa del padre no significa que hay un papá que te separe de la mamá, es una forma de decirlo, sino más bien que en este punto la vida misma, es decir, la mamá no permite que el hijo viva la vida real. Al mismo tiempo se extiende, hace que él extienda esta pubertad y no madure totalmente, porque evita que las situaciones le pasen, porque la mamá siempre trata de proteger al hijo. Es decir, esto llega a pasar, o básicamente llega a ser parte del puer aeternis. El puer aeternis prácticamente trata aparece en el momento en el que es obviamente acomplejado por su mamá, sobreprotegido, y no quiere salirse de esa protección y quiere seguirla extendiendo lo más posible, porque no está dispuesto a llegar a la tercera etapa, la etapa del individuo. En un momento dado, Maurice von Franz y el psicólogo Joseph Campbell explican que la falta de rizos iniciativos vigentes en la sociedad afectaron la situación en ese momento. Ellos están hablando de esto por ahí de los 40, 50, incluso un poquito antes de la guerra. Entonces, en este momento ellos empiezan a explicar que el hecho de que no tengamos ritos que definan esta situación, como lo fueron, por ejemplo, como lo dije ahorita, ¿verdad? Los espartanos, o incluso algunas, vamos a decir, culturas en el cual el niño tiene que enfrentarse a la vida adulta de manera ritual, o sea, que hay un rito que te lleva a esto. Ha explicado que en parte esto posterga o aumenta la cantidad del puer aeternis. Sin embargo, esto empezó a fallarles al momento que aparecen las guerras, porque las crisis de la sociedad empezaron a crear seres e individuos más rápido por la situación en la que se enfrentaban en ese momento. O sea, no había oportunidad de que la madre protegiera al hijo totalmente, porque eventualmente la misma vida anteponía. Empezaron a aumentar los huérfanos, la falta de padre, y obviamente la situación se empezaba a complicar. Por ende, empezaron a crecer drásticamente este tipo de personas. Al mismo tiempo, las funciones paternales se empezaron a distorsionar por este punto, es decir, ya no era tan importante la figura paterna, porque al desaparecer por medio de la guerra, por medio de las crisis, pues obviamente esta se empezó a afectar, y al mismo tiempo en muchos casos aumentó, pero al mismo tiempo disminuyó la puer aeternis. Esto fue algo curioso, pero es entonces cuando ahorita nos venimos al punto actual y vemos que el puer aeternis ha crecido en parte por las crisis financieras, las cuales no permiten la independización de adultos jóvenes. Es decir, ahorita yo, por ejemplo, me ubico en mis 29 años y soy de los pocos de mis conocidos que tienen la oportunidad de independizarse, porque la mayoría, al no tener una pareja estable y al mismo tiempo no tener una necesidad o una forma, se quedan en casa de sus padres, incluso mayores que yo. No tanto por el fracaso, o no tanto por la vida. De hecho, muchos de ellos son ya, conocidos míos, son graduados, licenciados, doctores y demás, solo que obviamente la crisis económica no les permite poder crearse una casa, un carro, una vida, porque es difícil económicamente actualmente. De hecho, muchas críticas que los que se consideran, básicamente se les considera boomers, vienen de ahí, viene de no entender que nuestra, vamos a decir, economía, en comparación a la economía del boomer o a la economía de las generaciones X y Y, más bien la generación X y Z, no han entendido que nuestra economía no es la misma. Ha cambiado drásticamente, lo que al mismo tiempo el concepto adulto ha cambiado. Y al mismo tiempo esa situación ha hecho que el puer aeternis siga en ese aspecto creciendo. Es decir, que el puer aeternis aumente la cantidad de personas que son este tipo de vamos a decir, sujetos, para explicarlo de alguna manera. Entonces, esto afecta mucho porque es verdad. O sea, un ejemplo perfecto serían las pensiones. De hecho, por ejemplo, mi generación no va a tener ese beneficio y hasta cierto punto esto se acaba. Entonces, todo este tipo de cosas afectan y hacen que aumenten las personas, el número de puer aeternis que andan por ahí. Von Franz creía también que el Estado se aprovecharía del aumento del puer aeternis, que el Estado utilizaría a estas personas infantilizadas para poder tener más control sobre ellas. Sin embargo, aquí es donde se equivocó, pues quien lo hace totalmente es la cultura actual, la cultura que nos define, básicamente la cultura pop. Es por medio de estas ventas, de darle más enfoque a la juventud eterna, es aquí en donde se le da más enfoque. Y un ejemplo de esto es que por ahí de los 60 aparece el Mesías
perdónenme, ando bien trabado. Aquí es donde aparece por ahí de los 60s lo que se denomina el Mesías el Mesías al estilo Dionisio, el rockstar. Perdónenme por trabarme, es que estaba agarrando aquí un término muy profundo y bueno, me trabé, caí, lo acepto. El rockstar. En los 60s no se admiraba como tal a un héroe. Esto era más que nada por el lado del niño, sino la juventud, los adultos, gente de, vamos a decir, mi edad. Ok, ya estaban admirando al rockstar porque te demostraba que no necesitaba ser el adulto rígido y imponente que se tenían en los 50s, porque aparece esta persona y donde se empieza a convertir en este Mesías, porque la gente empieza a querer ser él, a querer seguir a estas personas, y eso es donde aparece. Entonces la sociedad ya no veía al Puer Eternus como una anomalía, ya no veían a las personas infantilizadas como algo extraño, sino al mismo tiempo las aceptaron. Es decir, se empieza a aceptar al Puer Eternus como parte de una misma sociedad y al mismo tiempo un sueño de la misma. Es decir, la gente infantilizada toma control de esta misma. Para ejemplo perfecto podríamos ver en la vamos a decir, en la literatura, Harry Potter, no tanto porque fuera en los 60, sino más bien porque entendemos que ahora a los niños se le empieza a dar más enfoque, básicamente a la figura infantil se le empieza a dar un enfoque mucho más alto. Es decir, a los 11 años te mandan tu carta en Hogwarts, en el caso de Harry Potter. En el caso de Narnia, si no crees en Narnia y entras por el ropero, nunca vas a poder pasar, hasta el punto incluso a cierta edad Aslan le dice a Peter que no puede pasar. Al mismo tiempo, si no crees en la Navidad por medio de diversas historias infantiles, no vas a poder tener un regalo de Santa Claus. Básicamente el cine y la literatura en muchos aspectos intensificó y aumentó la pureza o básicamente la importancia del infantil. Es entonces cuando deconstruimos que el Puer Eternus puede ser renovación y cambio, pero como todo, obviamente tiene un lado negativo, y también puede ser autodestrucción y estancamiento. Por un ejemplo, podría ser el caso de uno de mis ídolos, Jim Morrison. Jim Morrison mostraba este aspecto de siempre joven, de ser siempre lo más libre, pero al mismo tiempo notas que a los 27 años fallece. Y es en ese momento que pues, es autodestrucción y estancamiento. Otro ejemplo sería el gran Tupac. ¿Y por qué estoy hablando ahorita de música? Para explicar más o menos el impacto sobre esta diosificación del Puer Eternus. Es decir, de personas que como tal no totalmente llegan a desarrollarse. Y en el caso, por ejemplo, de Tupac, fueron niños haciendo niñerías al punto que terminó en una autodestrucción. Es en parte lo que trato de decir. Entonces, esto al mismo tiempo, se empieza a crecer, a agravar por la decadencia del concepto de la adultez. Actualmente el adulto es representación de algo anticuado, de algo que ya no funciona, de algo erróneo. Vemos, por ejemplo, estas personas que tienden a no cambiar. Las vemos, por ejemplo, en redes sociales mostrando y denotando que no tienen la capacidad de aceptación del futuro, negando la existencia, criticando todo el tiempo con esta bendita palabra que se llama generación de cristal, generación de no sé qué tanto, al no entender, no aceptar que sus problemáticas fueron impuestas por otra persona. Es decir, no tanto es criticar a estas personas que viven de esta manera, sino por creer que en el punto en el que ellos viven ya están totalmente correctos y crecidos. O sea, básicamente ellos viven una negación eterna y ese concepto de la adultez se le ha ido afectando por esto. O sea, se ha ido decayendo, se ha ido destruyendo porque esas personas solamente denotan lo erróneos que podemos llegar a ser y no queremos ser. Un ejemplo es que en la década por ahí de los 80s o 70s, esas personas querían censurar. Por ejemplo, aparecen estas personas, adultos, ¿verdad? En negación, en auto, ¿cómo decirlo? Bueno, con opiniones negativas y sesgadas, y empezaron a crear el pánico satánico, dándole un enfoque drástico a la iglesia y queriendo cancelar cosas como Pokémon o como animes que no entendían con el pretexto que era del diablo, sin entender o evaluar la situación. Otro ejemplo, y no espero no me censure YouTube por esto, pero fue la situación de Columbine, el tiroteo, en el cual se le quiso dar una culpa a Marilyn Manson por sus canciones cuando ni siquiera tenía una cosa que ver con otra. Es ese pensamiento del adulto que lo que hace es limitarlo, solamente de notar que ya está, que no tiene la capacidad de entendimiento, aceptación y renovación, ha hecho que el concepto de la adultez empiece a decaer. Todo esto afecta y hace que crezca obviamente el concepto del Puer Eternus. Al mismo tiempo vemos que en la actualidad el cine apoya al Puer Eternus. Vemos que el personaje o los protagonistas de las cintas en la actualidad son esta persona en particular, esta persona infantilizada, esta persona que no acepta su realidad. Ahora bien, en este punto
hay que construir al superhéroe para entender al mismo tiempo nuestra admiración por él, para entender la admiración al héroe. Es decir, ¿por qué seguimos al héroe en este punto? Tenemos, como les dije, una cultura que apoya al Pro Eternis, que hace crecer que este concepto sea el que crezca. Es decir, el concepto de ser siempre joven, de nunca envejecer, es donde llega obviamente la cultura pop y trata de diosificar ese concepto. Y al mismo tiempo lo que el superhéroe pasa, y siempre ha pasado, es que toma nuestra situación social para poder establecerse en el pópulo y en el consciente del colectivo. Prácticamente, según la crisis o situación que estemos pasando, el superhéroe la va a pasar. Para ejemplo, lo que estoy diciendo es en la década de los 60. Los superhéroes empezaron a evolucionar de ser seres mágicos, seres extraterrestres simples, o al mismo tiempo enfocados en venganza o así, en utilizar términos como radiación. Esto al mismo tiempo por lo que fue la época de la Guerra Fría. Al mismo tiempo empezamos a ver lo que fue la llegada del hombre a la luna, lo que empezó a crecer el concepto espacial y galáctico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el superhéroe va arraigado junto con nosotros a la sociedad. Sin embargo, aquí es donde entramos en el problema del héroe. Es decir, ¿qué es un héroe? La definición del pueblo helénico era de que el héroe era un ser semidios atrapado en la humanidad. Es decir, era un ser semidios que estaba atrapado entre la humanidad y la deidad, ya que este era un ser único y unificado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si entendemos que el superhéroe se adaptaba a nuestra realidad, el héroe siempre lo ha hecho incluso en las épocas helénicas. Es decir, en las épocas de la antigüedad se creaba la epopeya. En aquel tiempo, el ser humano tenía de su lado a lo que era el complejo divino como una parte que no se entendía. Es decir, no había como tal un cine, una televisión que enfocara en esta realidad, es decir, que entendiera esa realidad del oculto, de lo mágico, por lo que esta situación ellos la enfocaban en sus creencias, es decir, en lo divino, en la deidad, y creaban dioses que pudieran atravesar ese mundo helénico, ese mundo de deidad, y al mismo tiempo pertenecieran a la humanidad. O sea, como nosotros en el cine tratamos de ver personajes que se asemejen lo más fuerte a nosotros. Por eso ahorita la situación de muchas personas que se quieren ver representadas en el mundo de Marvel, en aquel tiempo lo hacíamos de una manera similar, solo que en vez de vernos representados queríamos impactar de esa manera y se creaban héroes de aquel tiempo. Heracles es un ejemplo. Heracles, que vendría siendo, vamos a decirle Hércules. Hércules, por ejemplo, lo que hacía al momento de que asesina a Megara y a sus hijos por maldición de Hera, es llevado a cabo a hacer 12 tareas, esto para poder superar su situación, o sea, para poder salir, no tanto para evitar que otro dios volviese a hacer esto con él, sino para él salir de su culpa y sus problemas de manera individualista. Lo que hacía era obviamente afectar al mundo divino, derrotando monstruos mitológicos y demás, y era la forma en la que el ser humano se veía a sí mismo, quería verse a sí mismo enfocado en esto, pero para que al mismo tiempo el héroe pudiera hacer esto, tenía que ser divino, porque de otra manera no iba a entrar al mundo divino, no iba a poder hacer cosas como esto. Una crítica que se le hace al superhéroe en uno de los videos del video que les estoy comentando es el hecho de que el superhéroe, a diferencia del héroe mitológico, no es un héroe unificado. Es decir, a opinión de este psicólogo, explica que el superhéroe es y no es. Al tener una identidad secreta, el superhéroe obviamente se distorsiona y empieza a crear un poder eternis. Es decir, que el superhéroe no acepta la realidad y por esto crea un personaje que pueda entrar en esa realidad. Como al mismo tiempo, a diferencia del héroe, es decir, el héroe es un semidios por naturaleza, así nace y puede acceder a este mundo. El superhéroe crea no sé cómo decirlo, contraparte para poder enfrentar hacia las cosas que está viviendo. Pero es en este aspecto en donde opinión personal se equivoca, porque a diferencia de muchos de lo que muchas personas creen, el superhéroe ha ido evolucionando esto a través de escritores que entendieron ese tipo de fallas sobre la lógica del héroe. Es decir, por ejemplo, hace tiempo vi a Rusarín, quien es obviamente vamos a decir, no sé si decirlo, evidenciador filosófico o divulgador filosófico. Entonces, algo muy interesante que hace es tener ciertas opiniones drásticas y muy fuertes sobre, digamos, el mercado actual o, digamos, política, etcétera. Pero al momento en que se sienta en una mesa
de Plática Geek, ¿ok? Con unos tipos que no me agradan en lo absoluto. Hizo un comentario que te pone a pensar. Dice, ¿por qué Batman, en vez de golpear a los maleantes, no paga sus impuestos y de esta manera Gótica funciona? Y aquí es donde entiendes que él no entiende a Batman, que podrá entender a Zizek, podrá entender a Marx, podrá entender grandes pensadores filosóficos y te podrá entender libros complejos, pero su relación no es el mundo de los superhéroes, está muy alejada, porque es en este momento en donde él no entiende que alguien ya tuvo esta idea, que alguien ya lo pensó, que alguien dijo, oye, pues sí es cierto, Batman, ¿por qué no paga? Bueno, porque simplemente el problema de Gótica va mucho más allá y varios escritores le han aumentado esta situación. Parte de ellos es algunas historias ilustradas por Alex Ross y de incluso la aparición de lo que fue, bueno, de lo que es la corte de búhos y demás. O sea, entiendes que el problema de Gótica va más allá de solamente ser un pueblo que le das una inversión lógica y empiezas a tener más enfoque para que haya disminución obviamente de violencia, como en el caso de algunos países primermundistas. El problema de Gótica va incluso de lo sobrenatural. Entonces, a entender esa situación, a lo que quiero decir es que un escritor ya llegó a esa conclusión, ya lo solucionó, pero Luzarín, incluso su inteligencia, no pudo entenderlo porque no está relacionada a la situación. Y en parte, esta crítica, o sea, si vamos a entender a este psicólogo que nos acaba de explicar el concepto de von Franz del puer aeternis, del cómo el ser infantilizado empieza a crecer en la sociedad, etcétera, etcétera, y empieza a tomar la creación del mismo héroe, notas que puede entender muchas cosas, puede tener un gran acervo cultural sobre este tipo de situaciones. Sin embargo, no entiende el superhéroe porque el superhéroe ya tuvo esa evolución al mismo tiempo. Es decir, no entiende la capacidad de relación que existe entre el superhéroe y el héroe de epopeya, el héroe clásico, el héroe helénico, que son lo mismo. Un ejemplo es, si tú te pones a ver algo que yo recomiendo mucho que se llama el Monitor Geek, te empieza a hacer un video de temática en donde relaciona a los superhéroes con temática filosófica, con temática histórica, con temática psicológica. Te empieza a hablar, por ejemplo, un concepto. El cómic Kingdom Come, un cómic en donde vemos que los superhéroes han envejecido y aparecen unos nuevos héroes y empiezan a ocasionar problemas. Un cómic bastante hermoso, ilustrado por Alex Ross. No me acuerdo quién lo dibujó, quién lo escribió. El caso es de que aquí el Monitor Geek te explica que es el concepto de la titanomaquia. La titanomaquia es el cómo los dioses empiezan a destruir a los titanes en lo que fue vamos a decir, Zeus, Hera, Hades, todo este rollo. Empiezan a destruir a los dioses y empiezan a eliminar para poder ellos establecer su nueva poderío. Entonces, esa correlación sí existe porque los mismos escritores lo están entendiendo. O sea, mi punto es que el superhéroe no está nada alejado del concepto del héroe clásico, del héroe de epopeya. En este punto han evolucionado de manera similar, al punto que Superman no solamente es un enfoque de clásico. Un ejemplo es lo que ha hecho Snyder, vamos a decir Zack Snyder con Superman y su relación al sistema, a lo que es un mesías dentro del universo de DC. Si tú te pones a ver el teorema de Snyder, un teorema que hizo a base de un dibujo en donde están los símbolos y explicando lo que él tenía de concepto de historia, Superman es el concepto mesiánico de lo que entendemos como Jesús. O sea, él relaciona a Superman con Jesús. A lo que trato de decir es que grandes escritores, pensadores y fanáticos de superhéroes evolucionaron al personaje y ya no solamente es el héroe de caricaturas que veíamos en los 40s. O sea, Joy Shuster y Jerry Siegel, creadores de Superman en los 40s, quienes eran dos judíos de cierta manera complejados porque eran débiles, porque estaban encerrados en un ático y tenían que crear cómics, etcétera, crean un concepto que revoluciona toda la cultura pop y de alguna manera nos define. Porque actualmente incluso hay personas que necesitan sentirse identificados bajo la relación, bajo el concepto de orientación sexual que tiene no solamente Superman, sino su descendencia. O sea, todo lo que entendemos por Superman ahorita y nuestro complejo como humanidad al no serlo, la situación que tiene contra el Lex Luthor y demás, todo ese concepto viene en base, o sea, fue modificado y creado por base de escritores y no se quedaron solamente con lo que hicieron Jerry Siegel y Joe Shuster. O sea, evolucionaron con el tiempo. Eso es a lo que quiero llegar. No, o sea, lo que yo admiro de estas personas, o sea, de los que estoy hablando, como Rosarín, como este psicólogo, es que tienen una capacidad increíble de acervo cultural, pero muy limitado cuando se trata de superhéroes, porque no entiendes todo lo que estos han evolucionado y el por qué a fecha de hoy
siguen permeando en la sociedad y que el impulso que tuvo por parte del universo cinematográfico lo único que hizo fue darle más preservación al mismo tiempo. Pero el superhéroe no existe desde el 2008 en la aparición del primer Iron Man, ni tampoco del 2003 o 2002 con Spider-Man de Sam Raimi. El superhéroe existe desde los 40, exactamente desde el 38 con Superman, una época incluso antes de la Primera Guerra Mundial, en ese tiempo llamado la Gran Guerra. Aquí el psicólogo, por ejemplo, explica una cosa que sí les digo, y es que la lucha constante contra el alter ego del héroe o del superhéroe hace que afecte su manera de ser y no ser y la manera en la que él puede definirse como uno solo. Explica también que de esta manera muchas veces renuncian a su placer individual, a su placer de existencia personal, como lo hace Spider-Man. Spider-Man, por ejemplo, no puede darse el lujo de descansar un día, etcétera, porque tiene que estar cumpliendo hacia esa situación que tiene, hacia el hecho de ser Spider-Man todo el tiempo. Sin embargo, en esto se equivoca, porque literalmente los héroes parten de eso. O sea, hay películas, hay series y hay muchas cosas que simplifican al héroe. Tú ves ahorita lo que es Miss Marvel, la serie moderna que está pasando ahorita en Disney Plus, y notas la limitación que tiene el superhéroe, de manera que no hay una evolución o un concepto de alter ego como tal. Simplemente es una niña viviendo aspectos diversos que podríamos relacionar con un aspecto a pubertad, básicamente, y negándose a entender. Básicamente estamos viendo una niña extendiendo y creándose su poder eternis a base del complejo que su mamá tiene. Tú ves la serie, la mamá le impone muchos problemas a la niña y es básicamente a Miss Marvel, a Kamala Khan en esta serie, y notas cómo ella al tener estos superpoderes está tratando o está enfocándose en crecer, básicamente en perdurar su etapa de pubertad y creándose al mismo tiempo aquí un poder eternis. Entonces en este aspecto no siempre tiene que ver esa situación, porque por al mismo tiempo explica él, bueno, al mismo tiempo creo que tenemos una pequeña tesis que nos regala el buen Quentin Tarantino en lo que fue Kill Bill volumen 2, y es el discurso de Bill. El discurso de Bill explica que todos los superhéroes tienen un alter ego a excepción de Superman. Superman no vino al mundo siendo Superman. Lo que trae puesto, y esto lo explica el buen, de manera simplificada, hay que decirlo, pero el buen Bill nos explica, o le explica a Beatrix Kiddo en una de las mejores escenas que he visto en el cine, en el cual básicamente Superman no es Clark Kent. Superman finge, o sea, el alter ego que Superman se inventó no es Superman, es Clark Kent. Clark Kent es la forma en la que Superman, a opinión de Bill, critica a la raza humana. Lo ve débil, lo ve vulnerable, lo ve inseguro. Entonces, eso es lo que trata de explicar con respecto a los alter egos. De hecho, o sea, vemos que muchos de los héroes no lidian con el problema del alter ego, sino más bien con querer aceptarse o adaptarse a nuestra sociedad. En este caso, yo aquí ya me voy un poquito lejos de Bill y voy enfocándome en el por qué Superman trata de ser humano. Trata de entendernos a nosotros, de hacer que lo sigamos hacia el sol y seguir adelante. Y el cómo en el aspecto del héroe helénico, del héroe clásico, no lo hacían por el bien de la humanidad, lo hacían por el bien propio. En muchos de los casos lo que ellos hacían, como el caso de Heracles, y les digo, o sea, era quitarse el problema, era el hecho de lo que pasó, y liberarse de esa situación que vivió, y no tratar de que Hera ni ningún dios vuelva a hacerle lo mismo a ningún humano y enfocarlo. Lo vimos sí en la serie de Hércules de los 90s junto con la de China, en donde ellos sí evitaban que los dioses trataran o destruyeran al ser humano, etcétera, pero en sí en la cultura clásica no pasó. Bueno, en lo que fue la época de Epopeya no fue así. Y aquí vemos que Superman es una aspiración de dos judíos en los cuales quieren ser protegidos por alguien. Y en parte varios escritores modernos nos muestran, por medio de Lex Luthor, el cómo esto puede afectar a la humanidad. Pero el punto de Superman es que, siéndose al mismo tiempo una deidad, trata de bajarse y considerarse hacia nosotros para poder llegarnos y guiarnos hacia un mejor mañana. Parte de lo que hace Superman es con la esperanza de que la humanidad siga avanzando hacia un futuro más brillante. No piensa en sí mismo, no le importa a sí mismo, le importa los demás. Es por esto que los héroes son importantes en nuestras existencias. Por esto yo he dicho en varias ocasiones, incluso hice un podcast que recomiendo, es un podcast especial que lo van a encontrar en Spotify, nada más, y es el culto al héroe y el por qué los héroes son importantes en nuestras existencias. Lo dije en ese momento citando a la tía May en lo que fue Spider-Man 2, el cómo literalmente ver el sacrificio de los héroes, el hecho de que ellos tienen el poder
y no lo utilizan para beneficio propio, sino por el bien del colectivo, hace que los admiremos. A eso quiero llegar con el por qué tenemos a los superhéroes. Los superhéroes son la aspiración humana de ser mejores en todo sentido, no solamente moralmente, sino físicamente. Por eso en parte yo siempre estoy en contra de los héroes enfocados en nosotros. Vemos a The Boys, por ejemplo la serie de The Boys, que trata de humanizar a los héroes todopoderosos en una vida que si existieran así serían, no lo niego, pero yo no quiero creer en ese héroe, yo quiero creer en el héroe que no sería como yo. De hecho, hace poco, por ejemplo, estaba viendo un video en donde Superman, explican por qué Superman es bueno. Es porque según la pirámide de Maslow, la pirámide que mide básicamente que es la pirámide que define prácticamente las necesidades humanas, al tenerlas más cubiertas somos más las necesidades más cubiertas somos más humanos, explica en este aspecto por qué al Superman tener las necesidades más básicas como transportarse, comer, existir, el hecho de que no necesita comer para poder vivir, o que no le necesita o no le afecta el tener o no tener dinero, siendo que el sujeto puede romper soles con las manos, lo hace bueno. O sea, al mismo tiempo para él ser bueno es intrínseco a. O sea, entender esa situación, y por eso vuelvo y repito, no puedes simplificar al héroe simple y sencillamente como algo básico, porque ha habido una cantidad grande de escritores que lo han evolucionado. Pero volviendo un poco al tema, es entonces cuando quiero aterrizar poquito el tema acerca del superhéroe, que entendiendo al superhéroe, todo lo que les acabo de decir, o sea, cómo el héroe realmente tiene un impacto necesario y mucho más fuerte y muy relacionado a lo que fue el héroe de Epopeya, de una época en donde no tenías la oportunidad de ser un puer eternis porque la misma humanidad no tenía, o sea, si no cazabas, no comías, si no, básicamente tu estatus de vida se limitaba hasta los 35 años, tu esperanza de vida, todo ese tipo de factores que hacía que el puer eternis fuera algo extremadamente raro. Solamente hijos de gobernantes que tuvieran todas sus necesidades básicas cubiertas y tuvieran la oportunidad de tener ese mundo infantil bien puesto. Es en ese momento cuando entonces hay que entender qué situación está sucediendo en la actualidad si tenemos estos héroes bien desarrollados, pero al mismo tiempo siguen existiendo los puer eternis, es decir, al mismo tiempo siguen existiendo estos adultos infantilizados. Muchas veces parte de lo que enfoca al puer eternis, o parte de lo que hace que crezca, es por el hecho de que no llegamos a la etapa tercera que nos indicó el psicólogo Eric Newman, que es sobre la etapa del individuo, en la que el falo y el pecho no nos controlan, en la que la madre ni el padre no tienen ni influencia sobre nosotros, y nosotros mismos nos hemos unificado y hemos llegado a esa tercera parte. Sin embargo, nuestra necesidad de vamos a decir, relacionarnos con el colectivo, hace que la opinión del colectivo tenga fuerza sobre nosotros, y nuestra persona empieza a tomar, básicamente la opinión del colectivo que tiene sobre nosotros empieza a tomar relevancia. O sea, nos importa lo que piensen las demás, aunque incluso nuestra situación sea un puer eternis, la opinión del colectivo en el que nos queremos desarrollar empieza a tener impacto sobre nosotros. Es decir, en la pubertad nos empieza a importar lo que empiezan nuestros amiguitos, nuestra sociedad involuntaria, empezamos a jerarquizar, a buscar a aquellos que son más fuertes o más populares, les damos más importancia a lo que la gente sigue. Parte importante de la cultura pop hoy en día es, por ejemplo, el número de seguidores. Cómo nos importa que la gente tenga una opinión en algo, y muchas veces seguimos esa opinión. Por ejemplo, sería uno de los que yo sufro mucho, vivo mucho, es el hecho, por ejemplo, de tener una opinión de que me gusta una película, pero resulta que el colectivo o a las personas, al pueblo en general, no le gusta. Por ejemplo, a mí me encanta Daredevil, de lo que fue Ben Affleck, y hay una cantidad sin fin de personas que cuestionan la película, no tanto porque a ellos no les gusta, sino porque es más correcto tener la opinión que el colectivo tiene a tener mi propia opinión. Porque es en ese momento en donde empezamos a censurar nuestras propiedades que no le gusten al colectivo. O sea, empezamos a terraformar nuestra, ¿cómo decirlo?, nuestra persona, nuestra forma de ser, para que quede mejor con este colectivo. Y si el colectivo en general es un puer eternis, es decir, si las personas son adultos infantilizados y siguen una misma opinión, seguimos esa opinión porque nos importa lo que ellos tienen para poder pertenecer. Espero me hayas explicado en este punto. Básicamente, al entrar en una sociedad que ya de por sí está infantilizada, queremos retomar y seguir sus opiniones y su forma, aunque no tenga razón, solamente para poder pertenecer, rechazando nuestros gustos y aficiones reales, porque estas no quedan con el colectivo, pero eventualmente nuestra forma de ser real va a tener que confrontarse con lo que realmente somos, porque no siempre podemos ser lo que el colectivo quiere que seamos.
En este aspecto varios psicólogos lo llaman el encuentro con la sombra, porque al momento en que nosotros nos enfrentamos a quienes somos realmente, empezamos a tener esta situación, esta deconstrucción propia, y empezamos a pelear y a definirnos quiénes somos realmente. Se dice o se explica mucho que en este punto el héroe se enfrenta a la bestia para recuperar el trono que le fue arrebatado. Principalmente el héroe, por ejemplo, el héroe de epopeya clásica, se enfrentaba a la bestia porque de esta manera el héroe se definía a sí mismo. Es decir, para que el héroe llegara a la tercera etapa, que les estamos platicando, la etapa del individuo, tenía que bajar hacia el infierno, tenía que destruir a la bestia y sufrir para poder convertirse en el mismo, para poder ser el mismo con este aspecto. Y una de las críticas que hace este psicólogo sobre el superhéroe es que el superhéroe primero obtiene sus poderes, disfruta de ellos y después se enfrenta a lo que es el sufrimiento. Y en este aspecto él pone, por ejemplo, a Spider-Man. Spider-Man primero le pica una araña, después disfruta sus poderes y hasta que muere el tío Ben empieza a tener esa catarsis y se convierte en el hombre araña como lo conocemos. Pero, vuelvo y repito, en este aspecto no estoy muy de acuerdo. Como también cuando en el aspecto del psicólogo dice que Bruce Wayne y Tony Stark pierden su infancia al momento de que sus padres mueren. Y él explica que es en ese momento que ellos construyen este alter ego para poder traer de nuevo esa infancia que perdieron. Y es aquí en donde, si te pones a pensar en un poder eterno, él principalmente critica a Tony Stark como un poder eternis. Sin embargo, cuando pones a Bruce Wayne, ahí es donde te topas. Porque si entendemos a Bruce Wayne, que es algo maravilloso, incluso, y lo he dicho en varias ocasiones, se estudia de aspecto psicológico toda la mitología de Batman en la Universidad de Massachusetts. Entiendes que Batman es en ese momento cuando no tuvo la oportunidad de ser un poder eternis. Batman estaba destinado a hacerlo, por un lado. Iba a ser el playboy filántropo básicamente iba a ser el playboy que vemos que se comporta delante de la sociedad de Gótica. Iba a ser el sujeto que anda con muchas mujeres, que iba a ser su desastre. Iba a ser básicamente el Tony Stark. Pero es en ese momento cuando a sus 8 años asesinan a sus padres frente a él y le muestran la realidad del lugar en el que vive y no tiene la oportunidad de crecer. Hay una frase que me encanta que dice en el momento en el que están, creo en la serie Young Justice, en la que están sentados en la Liga de la Justicia considerando a ver a quién entra, a ver quién es el nuevo integrante de la Liga de la Justicia, y al momento que aparece Robin, Ricardo Tapia, o bueno, ¿cómo se llama? Me va a matar mi hermano, Dick Grayson. Al momento en que sale Dick Grayson, Nightwing, le preguntan que por qué lo entrenó, para qué lo enseñó a hacer esto, porque no simplemente pues lo dejó ser libre. Y le dijo, para que él no sea lo que yo soy, para que él sea mejor de lo que yo soy. O sea, Batman entrenó a Ricardo Tapia, quien había tenido las mismas situaciones de él, solo que a diferencia de él no se ha arrastrado a una sociedad y la deteste y odie el hacer lo que hace, porque Batman de hecho hace lo que hace porque tiene un problema muy grave. Él agarra a Dick Grayson para ser el Robin, para llevarlo de una manera más ordenada, entre comillas más suave, a ser el justiciero, pero al mismo tiempo a ser el héroe que está destinado a ser. En este aspecto Batman sabe que Nightwing es mejor héroe que él, porque no ha perdido su humanidad solamente por la situación que vivió, y vivió lo mismo que Bruce Wayne. Eso no en parte, por eso es hijo de Bruce Wayne. Es decir, en ese aspecto Robin es hijo de Batman por esa situación. Fuera de Damian, ese aspecto es lo que lo hace su hijo, porque trata de preservar la inocencia y la pureza que tiene Dick Grayson, y la tiene y lo preserva para que no se convierta en lo que él fue. El problema con Batman es que de vivir perfectamente en un lugar infantil, de estar en su etapa materna, no solamente se arrancaba a la parte del padre, es decir, a la etapa del padre, sino directamente al mismo tiempo y de golpe, él se tiene que volver en el individuo drásticamente, y por eso cuando se convierte en el individuo tiene como objetivo volver a Gótica, desarrollarse lo más posible, volver a Gótica y salvarla de sí misma. Eso es lo interesante. Por el lado de Tony Stark, aquí por ejemplo el psicólogo sí se equivoca, porque Tony Stark en ningún momento decide salvar al mundo porque perdió a sus padres y porque su castillo fue destruido, vamos a decir, su vida fue afectada. Tony Stark en este punto se diferencia muy drásticamente de Batman, porque Tony Stark mueren sus padres y no le importa. O sea, sí, murieron, qué triste, la vida sigue, le afecta un poco, pero él sabe lo que puede hacer, sabe quién es. Sabe y entiende que es un genio, que es un privilegiado, que es un, no sé cómo llamarlo de mejor manera, un prodigio. Empieza a crear armas que tienen impacto al mundo y eso lo disfruta. Disfruta quién es, disfruta lo que hace, hasta que en cierto momento
¿verdad? Cuando lo agarran, en este caso, vamos a enfocarnos directamente en las películas porque en los cómics la verdad no vale la pena Tony Stark. Pero si nos vamos directamente a las películas y ves el aspecto en el que Jon Favreau nos muestra que Tony Stark tenía una forma de ser fuera de la muerte de sus padres, de todo, del lugar que toma su lugar en Industrias Stark, todo este rollo, cuando está en el momento en el que lo agarran los terroristas y se lo llevan, el sujeto dice, no se da cuenta todo el impacto que tiene sus creaciones. Él hacía armas para el ejército de manera infantil porque decía, pues yo puedo hacer las armas que quiera y el mercado afecta y yo voy a ser más rico y X y soy más interesante y me divierto. Pero en el momento en el que es secuestrado por los terroristas y le muestran que su gusto, su afición o básicamente su pasión es limitada, o sea, básicamente va a afectar al mundo real, es entonces cuando cambia la situación. Y más que nada el aspecto del personaje más importante, que es el viejito de Gulmira, que no me acuerdo el nombre de él, perdónenme por no acordarme, que le está diciendo, sí, tú tienes impacto sobre el mundo, pero este es tu impacto, ellos son tus clientes. Y es en ese momento que él tiene que madurar, es arraigado de ese aspecto y llevado directo, básicamente el padre, es decir, la segunda etapa del padre, no es llevada por el papá de Tony Stark, sino por el viejito de Gulmira, quien lo lleva directamente a entender qué es la realidad, y es en ese momento cuando él se vuelve Iron Man, por ende el individuo. O sea, como seres que están individuados, que están unificados, que son Batman y Iron Man directamente, nos llevan a nosotros a hacer un poder eternis. Esa es la pregunta que yo les abro aquí. Explica el psicólogo también que Peter Parker básicamente vivió de manera completa, se realizó como individuo gracias a sus poderes, y que en este aspecto podría decir él, o él dice básicamente que Iron Man y Batman hicieron lo mismo, cosa que pues no, ya les acabo de explicar por qué no, pero al mismo tiempo explica que Peter Parker, gracias a, o sea, que no era un ser importante, que básicamente era común X, y hasta el momento que tuvo sus poderes, pudo tener la chica que le gustaba, pudo vencer al bully, pudo ser genial. El problema es, y aquí aspecto, es que Peter sí lo iba a hacer, y lo hemos visto en varios universos, en varias cosas, etcétera, en donde Peter Parker por sí ya es una persona, ¿cómo decirlo?, propia. Ya estaba definido, simple y sencillamente, que lo que aprende es que con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Él no tenía el poder, y sin el poder simple y sencillamente lo único que iba a hacer es iba a ser un científico exitoso que iba eventualmente a tener su propia empresa, su propia etcétera, y lo vimos en varias ocasiones. El problema con Peter es que al ser responsable de sus poderes, porque él considera que tiene un buen poder y quiere preservar eso por su tío, evitar cometer el mismo error que cometió la primera vez, es decir, maduró de esta manera. Peter ya había incluso sido unificado gracias a sus tíos, porque en esta manera, aunque no tuvo padre, su tía May sí lo llevó por un lado del aspecto materno, su tío por el lado del aspecto del padre. El tío es que al mismo tiempo que le enseña o lo vuelve seguro, porque él se cría en un lugar fijo, estable, y al momento en el que deja a la tía May, él ya es un hombre responsable de sí mismo, aunque la sociedad, la economía y todo está en contra de él. Aparte de esto, él decide ser un héroe porque tiene el poder solamente para poder estar bien de la culpa que tiene con el tío Ben. O sea, es algo más complejo, pero prácticamente por ahí va el rollo. Explica el psicólogo que en la realidad esto no es así, es decir, que aunque tengan los poderes, ellos tienen que vivir en la vida real y aceptarla, porque no deben básicamente, si no llegas temprano, si no te levantas temprano, no llegas temprano a tu trabajo, no tienes telarañas para avanzar, sino no solamente salvando a Mary Jane vas a poder conquistarla, sino también tienes que tener, obviamente, gustarle, hablarle, etcétera. O sea, él explica que en parte lo que los superhéroes nos limitan es porque ellos pueden brincan básicamente la realidad por medio de sus habilidades, y por esta razón hace que nosotros queramos hacerlo. Pero yo personalmente no voy por ahí, porque cuando uno admira al héroe, no es por el hecho solamente de lo que puede hacer, sino es el hecho de lo que puede hacer y no hace pudiéndolo hacer. Cuando tú admiras a Homelander es porque en parte te gusta el villano que tiene para la trama, ¿ok? Es un psicópata, puede hacer grandes cosas, es interesante desde ese punto. Pero tú admiras a Superman porque pudiendo hacer lo que hace Homelander, Superman no lo hace. Superman aún así se tira al piso y nos ayuda. Eso es lo que diferencia la admiración a un héroe del simple y sencillamente gustarte un villano porque beneficia la trama. Entonces, cuando el psicólogo explica también que el poder Eternus crea un mundo fantástico en donde él es el héroe. Él explica, por ejemplo, con el aspecto de la mitología de Spider-Man, en que los villanos de Spider-Man son adultos que han sido destruidos o afectados por la misma sociedad. Son villanos enojados con el mundo, enojados con sus trabajos, con sus vidas,
En este caso, por ejemplo, vemos a Flynn Marco, quien es un ladrón porque su hija está enferma. Vemos al Duende Verde que está siendo excluido de su propia compañía. Vemos al Doctor Octopus, que ha sido afectado por su mismo genio no le ha permitido avanzar y demás. Todos esos aspectos es lo que él explica, porque hace que admiremos a un niño de 15 años que sale de sus clases para detener a estos villanos. Pero en parte, yo personalmente, vuelvo y repito, no veo al superhéroe de esta manera. Yo personalmente creo que, aunque en efecto el Poder Eternus crea un mundo propio, no necesariamente está relacionado al superhéroe. Yo actualmente al Poder Eternus lo veo creando un mundo más que nada ficticio en base a las redes sociales, a los streamers, a youtubers y demás. Básicamente creamos ese mundo ficticio en base a lo que vemos y no tanto en quién diferenciamos. Pero bueno, ahorita continuamos con ese punto. Una cosa que también explica es que, por ejemplo, el superhéroe primero disfruta y luego sufre, por eso no se unifica como el héroe mitológico. Y el héroe mitológico, por ejemplo, puede ser ayudado por una figura materna hasta que ésta puede que se convierta en una sirena, en un ser que lo puede dañar. Un ejemplo de esto es Teseo, quien no confiaba en Ariadna y por eso la deja en la isla de Esos. Y es en ese momento cuando llega Dionisio y sí se casa con Ariadna, porque Dionisio era básicamente un dios infantilizado y Teseo era un ser unificado, era básicamente un individuo. Y es en ese momento en donde él explica que los superhéroes, a diferencia de esto, como son Poder Eternis, buscan a su madre en su pareja, es decir, buscan a aquella virgen inmaculada, aquella mujer totalmente, purificada, que pueda perseguirlos. Y pone este ejemplo a Pepper Potts con todas las mujeres que tuvo Tony Stark, porque Pepper Potts termina de ser la madre quien básicamente no tuvo Tony Stark, y por esta razón lo sigue, vamos a decir, preservando esa pubertad eterna. Y en las películas te muestran esto. Sin embargo, la mitología de Iron Man nos ha demostrado que aparte de Iron Man hay un mundo sin fin de superhéroes, y no es específicamente lo que admiramos de. Y en parte de la evolución de Tony Stark va lejos solamente de la mujer que eligió, porque por esa misma situación la pierde, y lo vemos que lo hizo, por ejemplo, lo que fue la película de Civil War y etcétera. O sea, básicamente ella le asegura que si no madura y si no se centra, simplemente la va a dejar. Entonces esa evolución vemos porque lo que hace es reducir y sesgar el argumento de lo que es el superhéroe por medio de lo que puede ver en algunas películas de Iron Man, pero hay mucho más allá todavía. Ahora bien, me vas a decir tú, oye, Salem, pero ¿cómo has hablado del Poder Eternis? Es que hay que entender, y lo que dije al principio, que esta sociedad sí es infantilizada. El Poder Eternis sí rige a mi generación, en especial los millennials, pero hay que entender por qué. Esa es parte de la situación. La sociedad sí está infantilizada, no lo podemos negar. Mi punto es que no tiene que ver con los superhéroes, o no tiene que ver con nuestros gustos, o coleccionar juguetes, o nada, sino con la otra situación más interesante. ¿Se tiene que eliminar el Poder Eternis? Es la siguiente pregunta que yo les haría. O sea, ¿se tiene que eliminar a aquellos adultos infantilizados que en parte llenan a la cultura y nos muestran que es la forma de vivir? Aquí la situación es que un psicólogo llamado Carl Jung decía que para curar al Poder Eternis, la cura para ser un Poder Eternis era el trabajo, es decir, aceptar la realidad, dejarte de niñerías y empezarte a enfocar, como esos típicos adultos sesgados que dicen generación de cristal, solo se ahogan en tonterías porque ellos viven de esta manera. Y lo que he tratado de demostrar en este punto es que ese pensamiento lo que hace es limitarlos. Es en ese momento en donde yo voy a la siguiente frase. De hecho, Von Franz explica, la psicóloga Von Franz explica que, recordemos que ella fue quien definió el Poder Eternis, explica que bajar de la luna al Poder Eternis puede afectarlo, convirtiéndolo en un ser cínico de autocensura. Básicamente se autocensura a sí mismo para enfocarse en la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Ese adulto tóxico que vemos de una forma machista, de alguna forma misógino, de alguna forma homófobo, de alguna forma limitado. Tú, por ejemplo, esto lo vas a decir por esa falta de cultura, esa falta de existencia, ese adulto que vive con 3 pensamientos al día, que se le impone a los demás, que enaltece las facciones masculinas, convirtiendo esa masculinidad tóxica y al mismo tiempo en muchas mujeres, puede aparecer cuando al Poder Eternis lo quitas de su yo, de su nube.
Von Franz explica que si bajas a alguien de la luna de golpe hacia la Tierra cuando jamás has tenido los pies en la Tierra, puede afectar drásticamente a convertirlos en seres dañados. Es decir, los dañas automáticamente porque los sacas de golpe, como es el caso. Y si volvemos un poquito al tema, fue lo que le pasó a Batman. Pero obviamente Batman es ficticio y tuvo una relación mejor. Pero mi punto es cómo dejas de ser un niño drásticamente, no solamente para convertirte en adulto, sino un adulto negativo, un adulto que puede hacer daño y que no se limitan a hacerlo. Por lo que Von Franz explica que censurar la etapa infante no es la solución. Es decir, que el niño ya no exista no es una solución, al contrario. El problema aquí es donde yo vuelvo y repito, quitarle esa oportunidad o básicamente quitar ese gusto y simplemente enfocarnos en ser ese tipo de adultos no es la solución. El problema en parte aquí explica que no es el superhéroe. Aquí yo vuelvo y repito, el problema no es el superhéroe. No es quitar drásticamente de golpe la ilusión. El problema es la conformación de la sociedad actual. ¿Sí me entienden? Es decir, ¿qué quiero decir? No se debe de eliminar el puer aeternis, pero tampoco se debe de perdurar. No debes de eliminarlo. No es como decir, bueno, está mal ser ese adulto infantilizado. No. Pero lo que sí está mal es preservarlo, porque ese adulto infantilizado lo que hace es que se autodaña, se autodestruye y se queda absorto, se queda limitado, se queda sin evolucionar. Es decir, se queda atrapado en ese niño interior. O sea, no podemos dejar de existir simple y sencillamente los adultos. Entonces, ¿cuál es la solución? Aquí explica Von Franz que el problema no es obviamente nomás censurarlos, limitarlos y destruirlos, sino llevar a cabo el cambio aceptando la realidad de poco en poco. Es decir, tenemos que madurar, llegar de la etapa de la madre al padre de manera orgánica para desarrollarnos como individuos. Pero si lo haces de golpe, más que nada alguien que se ha postergado bastante la pubertad, es en este momento donde afecta. Y no quiero que se defina la pubertad en todo este capítulo, que creo que no lo dije, sobre niños solamente. Estoy hablando de adultos de mi edad, incluso más grandes, que todavía tienen esa pubertad eterna. Esa es la situación. Entonces, aquí el problema tiene que ver, y es donde quiero enfocarme, es las redes sociales, es la cultura pop actual. Es toda la cultura en la que vivimos, que diosifica la juventud eterna. Porque mostramos no quiénes somos, sino quienes queremos ser. En pocas palabras, vemos a estas personas de éxito, por ejemplo, y no quiero apuntar con el dedo y decir, no, pues él, no. Pero si tú te pones a ver el símbolo de éxito de un niño ahora, te va a decir, no, pues es que, ¿quién quiere ser de grande? Un streamer. ¿Por qué? Porque vi a Auronplay, porque vi al Rubius. O sea, tú te pones a ver que ellos ven eso como el éxito, porque estos adultos perfectamente puer aeternis, quien es notoriamente esa situación, porque esos son, y tú dirás, ¿cómo estás seguro? Pues simplemente y sencillamente ponte a ver la cantidad de cosas que hacen y dicen en una manera sencilla. Te pones a ver que ese es el problema del puer aeternis actual y cómo sí existe una sociedad infantilizada, pero que ellos no son expertos en superhéroes ni tampoco coleccionistas ávidos. Ese es mi punto. ¿Qué convierte a un puer aeternis cuando incluso no está relacionado a esta cultura? Ahora bien, en la misma situación vemos que no necesariamente arraigado a esta situación, pero vemos cuántas personas están metidas, por ejemplo, en el aspecto de energías, en el aspecto de los horóscopos y demás, en el aspecto pensamiento de mágico, y no necesariamente son personas metidas en este rubro que nos encanta, que son los superhéroes, que son las figuras, etcétera. O sea, puede ser un puer aeternis sin necesidad de estar arraigado a esta cultura. Se explica, por ejemplo, que un sabio dijo alguna vez que la cultura era la última guardería del ser humano. Sin embargo, un rebelde muy sabio dijo una vez que no era sano estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Es decir, como lo dijo T. McKenna, un rebelde que era un rebelde muy sabio, que la cultura era la última guardería del ser humano. Es decir, que la manera en que crecemos y en la que estamos protegidos es por la cultura que tenemos. Pero al mismo tiempo, Krishnatumi, perdónenme por el nombre, me acabo de escribirlo y está un poquito complicado, nos explica que no era sano estar adaptado a una sociedad profundamente enferma, porque ese es el problema de nuestra sociedad actual, que sí está infantilizada, que sí está profundamente enferma, pero va lejos solamente de admirar el cine o la televisión, va el aspecto de cómo aceptamos el éxito en la actualidad, o cómo incluso personas llegan a este momento. Por ejemplo,
nota, por ejemplo, la situación con los NFTs o con los Bitcoin. Parte de algunos incluso políticos infantilizados nos llevan a estas situaciones cuestionables, fáciles de entender, pero que al mismo tiempo por este pensamiento nos seguimos frustrados de alguna manera. Aquí es donde cito a Nietzsche diciendo que no porque todos vayan al matadero, esta es la dirección correcta. El Pura Eternis tiene miedo de madurar y es por eso que escapa volando de ella. Aquí es donde él explica, donde el psicólogo explica que el superhéroe no acepta la muerte, por eso la evita. Pero yo vuelvo y repito, no es tanto que no la acepte. En muchos de los casos, nuestros héroes favoritos han demostrado de utilizar la muerte como medio para nuestra salvación, lejos de nuestra cultura mesiánica que nos ha demostrado de manera religiosa que básicamente el Dios judeo-cristiano hizo lo mismo por medio de su hijo. El héroe lo hace constantemente sacrificándose a sí mismo. Sin embargo, aún así el Pura Eternis existe porque de alguna manera madurar da miedo. Madurar significa morir, significa aceptar que es hora de envejecer y de que todo por servir se acaba. Por eso muchas personas crean este castillo infantil en el cual poder preservarse, y cómo se enfocan en no envejecer, en cómo actualmente vemos una persona que no aparenta su edad, por más que la veamos, que vemos personas grandes actuando como niños. Aquí, por ejemplo, meto un mito de un príncipe quien tenía un palacio hermoso, hasta que un día decide salir de él. Y es en ese momento que descubre que hay pobredumbre, que hay muerte, que hay vejez, y se vuelve a meter a su palacio y no vuelve a salir de él. Esto en parte tiene que ver con la inocencia. La inocencia es nuestro palacio de cierta manera. Básicamente, en cierto momento nuestro palacio es roto por la misma realidad, y es entonces cuando muchos de estos Pura Eternis crean otro palacio para meterse en ella, pero en vez de crear otro palacio tenemos que tratar de traer ese palacio al mundo real, es decir, terraformar nuestra realidad para entenderla, porque no se trata solamente de volverte a vivir en la fantasía, sino aceptar que hay un mundo real y por medio de este mundo real hacer cosas lógicas que nos lleven a cabo el cambio para la mejora de nuestra vida. El punto es saber que podemos cambiar, pero también, el punto es aceptar. Básicamente madurar es aceptar que las cosas que no podemos cambiar, pero también es cambiar las cosas que no podemos aceptar. El punto en esa situación es buscar un equilibrio, ¿ok? En el que los mitos y los sueños existen, pero al mismo tiempo la realidad en la que vivimos. Ahora bien, aquí la situación es la siguiente, ¿ok? Quiero concluir con toda esta parafrasea que acabo de decir. La situación es que es muy común que se nos apunte con el dedo a quienes nos gustan los superhéroes, a quienes disfrutamos del coleccionismo y de alguna manera tenemos fantasías propias, tenemos ese mundo imaginario y se nos acuse como adultos infantilizados. La cuestión es que el adulto infantilizado es aquel que no acepta la realidad en la que reside y decide comportarse de manera infantil, como un infante lo haría. Y no tiene que ver esto con nuestras pasiones y nuestros gustos. Lo que les acabo de decir con el superhéroe es como este psicólogo de alguna manera quería tomar el ejemplo del superhéroe que admiramos, y al mismo tiempo esa admiración por nuestro superhéroe nos deforma a nosotros. Porque como les dije al inicio, el superhéroe va básicamente reflejando a la sociedad en cierto tiempo. El problema es que no tiene que ver con eso. Porque ahorita tú vas a encontrar adultos perfectamente infantilizados que ni siquiera están relacionados al mundo de los superhéroes o de los cómics o de las figuras o de los videojuegos. Simple y sencillamente son personas que no aceptan su realidad porque prefieren seguir actuando de manera hedonista y satisfactoria. Deciden vivir en ese aspecto. Como les dije, parte del problema sí tiene que ver con la economía actual, que un adulto no se puede independizar de manera tan sencilla. Ando muy trabado el día de hoy. Independizar de manera sencilla. Sin embargo, esto hace que muchas de las personas aprovechen esta situación para jamás crecer, para no afrontar al mundo al que tienes que afrontarlo porque te da miedo. El problema con muchos de los adultos que yo veo ahorita es que te forman creando ese... Aquí, por ejemplo, el psicólogo utiliza el héroe de ejemplo, que el alter ego del superhéroe es el castillo que utiliza para volverse a meter en ese lugar infantil y no salir de él. El problema es que yo lo veo con todas las demás culturas que vemos hoy en día. El cómo a la gente le importan tonterías que no tienen que ver. Cómo a la gente pelea por cosas que no tienen que ver, que no importan en lo absoluto.
Yo, por ejemplo, doy mucho ejemplo a Tenoch Huerta y sus idealismos estúpidos que tiene que ver con esta infantilización de la sociedad. Al mismo tiempo, perdonen por decirlo, Tenoch Huerta, pero es un ejemplo perfecto, y muchos personajes más. Porque vemos que ahora el éxito ya no está medido sobre una persona que tiene una familia, que tiene, vamos a decir, una responsabilidad y que la lleva a cabo. No, porque ya actualmente ni siquiera es lógico para muchas personas poder tener hijos, y hasta incluso eso lo utilizan como medio para decir, es que literalmente soy superior por esto, cuando notas que el problema de ellos no tiene que ver que tengan hijos o no, sino simplemente que siguen de manera infantil, pensando de manera infantil. Porque un pensamiento de manera infantil es decir que por tener un pensamiento diferente eres superior. Ese es mi punto. O sea, que las personas actualmente piensan que por lo que hacen, dicen, consumen, son superiores y se diferencian a todos los demás y son adultos superiores, cuando eso es lo más infantil que se hace. Y estas personas muchas veces ni siquiera tienen que ver con superhéroes, cómics o demás. Más sin embargo, y lo que acabo de explicar aquí es que hay que equilibrar un mundo, porque ser un puer eternis no es malo. Lo que es malo es permanecer siéndolo, sino entendiendo que aún así sigues coexistiendo en una realidad, en un mundo físico, y que ese mundo físico tiene que tener impacto sobre tu mundo personal. No sé si recuerdan la película de Sucker Punch. Básicamente, cuando vemos que Baby Doll crea estos universos para tratar de sobrellevar la realidad en la que vive, esos universos los utilizó como medio para salir adelante de la situación y aceptar lo que iba a pasar para mejorar el colectivo en el que se encontraba. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No Baby Doll, sino utilizar nuestra fantasía, nuestro gusto personal, nuestro mundo, ver a los superhéroes, nuestro coleccionismo y lo que disfrutamos como el medio para mejorar nuestra vida real, actual y el mundo material en el que residimos. No imaginar solamente que somos Superman y volamos, sino entender que los sacrificios que ha hecho Superman han sido para el bien del colectivo. Al mismo tiempo, entender que los valores que ellos nos enseñan, aprenderlos. Aprender el valor de cómo Spider-Man no se rinde y aún así sigue adelante. El cómo Batman, al ver que el mundo no ha sido justo con él, no significa que él no sea justo con el mundo. Al ver que Linterna Verde puede llevar a cabo sus pensamientos de manera física cuando se concentra y tiene la voluntad de hacerlo. Aprender de la voluntad que se tienen. Es decir, aprender del superhéroe sus virtudes. Admiramos a Homelander porque es interesante, porque da bueno a la trama, pero en parte porque creemos que el mundo es así y se acabó. Parte de lo que nos enseñan los héroes, lo que nos enseñan los héroes y que nos dicen día a día es que podemos ser mejores personas. Yo colecciono estas figuras, sí, y vivo de manera gustos que se pueden considerar infantiles, mas no significa que esto define mi existencia como infantil. Hacer este capítulo, hacer este final de temporada, lo hice de manera, voy a decirlo, lo hice de manera egoísta. Lo hice para explicarme que al mismo tiempo puedo soñar ser un superhéroe, puedo soñar volar y ser un padre responsable con mi hija y estar presente de la vida en la que vivo, estar consciente que tengo responsabilidades y que tengo responsabilidades y que tengo metas que alcanzar para mejorar la vida mía y de mi familia. O sea, que soy un adulto y al mismo tiempo puedo disfrutar de un mundo personal, de un mundo en el que puedo volar, puedo tener superpoderes y al mismo tiempo enfocarme en que tengo que ir a pagar las placas del carro, en que tengo que literalmente techar la casa, que al mismo tiempo que, o sea, eso es lo que trato de decir. No significa que por ser una cosa dejo de ser otra. No, ser fanático de superhéroes, del coleccionismo y de lo que nos apasiona no es mutuamente excluyente de lo que somos, porque que sí haya personas dentro de este fanatismo, que sí haya personas que viven en mundos ficticios, autoimpuestos, ¿verdad? Porque los existen. Tú, por ejemplo, te pones a ver a la gente de la que se burlan en las redes sociales, ¿verdad? Los otakus, gente que literalmente abandona al mundo real para meterse en el mundo imaginario y vivir ahí, incluso a edades en las que ya es extraño. De hecho, yo lo he visto adultos grandes, adultos llegando a sus 40, 50 sin aceptar que son adultos y siguiendo actuando y viviendo como niños en ese puer eternis eterno. Bien lo explica, puer, pubertad, eternis, eterno. O sea, eso trato de especificar, de que sí existen y están metidos en nuestros gustos y saben muchas cosas de muchas cosas y pueden aprenderse todas las cartas de Yu-Gi-Oh! Y pueden aprenderse todos los Pokémones y tener una colección entera enorme y poderosa de figuras de acción y lo que tú quieras. Y sí existen, pero no significa que es por esto, es porque ellos mismos
no han aceptado tienen miedo de aceptar la realidad del mundo en el que viven, porque saben que eventualmente va a doler. Y ese miedo que tienen es la razón por la que no avanzan. Por lo que mi resumen en esta situación es que el hecho, ¿verdad?, de ser un Puer Aeternis no solamente te radica en ser un fanático de esto, porque puedes ser un Puer Aeternis incluso nada más escuchando música indie y hablando de cuarzos y hablando de... O sea, es lo mismo. El punto del Puer Aeternis es que no quiere aceptar la realidad en que vive y actuar de manera madura ante la vida, ante la realidad. Aquí es donde hay que equilibrar. O sea, podemos imaginarse superhéroes, vestirnos de ellos, de ser nuestro anime favorito, de tatuarnos nuestras series favoritas. Podemos hacer todo ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo equilibrar que vivimos en un mundo. Equilibrar, el equilibrio es la palabra, porque es lo que yo hago. Yo puedo imaginarse un superhéroe, un rey o lo que yo quiera, pero al mismo tiempo tengo que estar consciente del lugar en el que vivo de manera lógica, de manera básicamente que el mundo físico existe al mismo tiempo que existe mi mundo mitológico. Ese es mi punto. La vida es doble, porque la vida es dolor, pero también es placer. Es lucidez, pero también es un sueño. El punto de tener este mundo personal, el punto de tener ese gusto, es convertir la mierda en oro. Es decir, utilizar nuestros sueños, nuestros gustos, nuestras virtudes para entender y aceptar y transformar nuestro mundo real, para de cierta manera tener como objetivo final traer nuestra fantasía hacia el mundo real. Ese es el punto de lo que hay que hacer. Eso es madurar. Madurar no es que me dejen de gustar los superhéroes o dejarme vestir de superhéroes para vivir en una sociedad que quiere aceptar esa realidad cuando al mismo tiempo no quieren aceptar que el cubrebocas te va a proteger del COVID, o que existe el COVID, o que la Tierra es plana, o que la Tierra es, redonda. Ya me hice terraplanista aquí, perdónenme. O sea, todavía vivimos en esa situación. ¿Sí me entienden? O sea, el hecho de que me gusten los superhéroes no significa que tenga que ser un infantil. Es mi punto. Aquí la cosa es, lo que quiero terminar de decir es, si no hay un balance entre el mundo de lo oculto, nuestro mundo personal, y el mundo material, el mundo físico, nuestras vacaciones en el país de las maravillas pueden convertirse fácilmente en un exilio eterno al país de nunca jamás. Eso es lo que quiero decir. Es decir, y ya para terminar este capítulo, y ya saben que vamos a pausar el tiempo 2 semanas, es decir, voy a pausar ya saben que pauso el podcast cada final de temporada. En particular pues ya se fue el final de temporada porque les ha gustado. Pero algo que quiero decir más, muy importante, que quiero que se queden de todo este capítulo, es que sí, que al mismo tiempo me gustan las caricaturas, me gustan las series, me gustan los cómics, pero sobre todo soy un cacahuate. Eres un cacahuate. Todos somos cacahuates. Cacahuate, cacahuate. ¿Qué me dices? Ven, si no quieres que me ría, nunca más me reiré. Y digo no, nunca reiré. ¿Qué me dices? Ven, tú me dices que soy chico, dime otra vez. Yo te digo ya, otra vez ya. Si lo que quieres es sentirte como yo, así lo harás, chico, serás y muy feliz. I'm a baby, let's see, bella, bella, I'm a baby, let's see, bella, bella. Soy un